buenos días. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Como muchos de ustedes saben, cada año se incorporan más investigadores y aumenta exponencialmente el número de artículos publicados. Anualmente se publican más de 3 millones de documentos. En promedio, los científicos leen 264 artículos al año según un artículo de Nature. Y además también, como debe ser de su conocimiento, así como se van publicando cada vez más revistas académicas y científicas, el número de revistas depredadoras también va en aumento. Ante esta situación global, ¿cómo podemos elegir con confianza y rapidez los artículos adecuados para nuestra investigación? A través de la Web of Science, ustedes van a encontrar toda la información, todos los datos y también toda la información más relevante para su investigación. Dentro de la Web of Science se encuentran referencias citadas de todos los documentos de las revistas que están indexadas dentro de la plataforma. Estas referencias citadas datan desde 1900, lo cual les ayudará a descubrir los orígenes de la investigación académica actual. También de los metadatos que se cada uno de los documentos de las revistas que todas las direcciones de afiliación, toda la información completa de la dirección del autor que publicó en el documento, de cada uno de los autores. Perfectamente capturados, puedan ustedes tomar decisiones de alto riesgo correctas. Además, desde 2008 se registra toda la información de los datos de financiación. Todo lo que los autores publicaron de 2008 a la fecha, toda la información de las entidades financiadoras, de las agencias de financiamiento que aportaron a la investigación publicada, se registra dentro de la Web of Science. Esto les permite comprender el panorama de la financiación y también poder conectar los resultados con subvenciones. Web of Science ha colaborado con más de 16,000 instituciones a nivel global en la normalización del nombre de la institución. Estas afiliaciones estandarizadas de los autores ahorra tiempo cuando necesitamos elaborar estadísticas de productividad. Además, la indexación de principio a fin proporciona una certeza de que su descubrimiento y análisis esté libre de lagunas ocultas. La Web of Science Core Collection se actualiza todos los días. Por lo tanto, ustedes pueden obtener información sobre los últimos avances en la investigación. Web of Science es la plataforma online líder de literatura de investigación y metadatos más influyente a nivel mundial. Actualmente dentro de la plataforma se encuentran más de 34,800 revistas únicas indexadas. De estas 34,800 revistas únicas, más del 30% son de acceso abierto, son más de 6,800 revistas de acceso abierto. Todas estas revistas se encuentran clasificadas dentro de las diferentes bases de datos que componen la Web of Science. Bases de datos especializadas que alojamos como el CABI, los Food Science and Technology Abstract, el Medline. Bases de datos en patentes como el Derwent Innovation Index o de repositorio de datos como el Data Citation Index. Bases de datos especializadas de Clarivate, Zoological Records, el Current Content Connect, el Biology Citation Index y también bases de datos regionales, como seguramente ustedes han trabajado a través del Cielo Citation Index. Asimismo, se clasifican las revistas con base a las diferentes
regiones del mundo, como publicaciones de Corea, de China, de Arabia. Y dentro de TOWOS se encuentra además en el núcleo central, en la Core Collection, los 3 índices de alto impacto. El índice de ciencias, ciencias sociales y artes y humanidades. Además, dentro de la colección principal de la Web of Science, en donde se encuentran los 3 índices de alto impacto, también se encuentra un índice de citas de fuentes emergentes, los Emerging Sources Citation Index, y un índice de publicaciones provenientes de libros en los Book Citation Index y de conferencias en los Conference Proceeding Citation Index. Esta colección principal de la Web of Science la abarcan más de 21.800 revistas. Y esto permite que a través de toda la Web of Science podamos recuperar información de más de 182 millones de documentos que hay dentro de la plataforma, de los cuales más de 17 millones son de acceso abierto. Y más de 17 millones también son registros que nos proporcionan datos de financiamiento. Lo que hace único a la Web of Science, que es lo que lo caracteriza, es el contenido que ofrece a través de su núcleo central. Tenemos un proceso de selección de revistas basado en criterios de calidad e impacto. Un grupo de editores internacionales evalúan y analizan a cada una de las revistas que van a ser indexadas dentro de la plataforma. Las revistas tienen que cumplir con criterios de calidad. Cuando cumplen con criterios de calidad, la revista aplica, se inicia la evaluación. Si cumple con 24 criterios de calidad, es considerada para ser parte del índice de citas de fuentes emergentes, el ESI. O bien, los Book Citation Index o los Conference Proceeding Citation Index, dependiendo del tipo de publicación de la cual se trate. Cuando además de cumplir con criterios de calidad, las revistas también cumplen con criterios de impacto, entonces son consideradas para ser parte del índice de ciencias, el Science Citation Index Expanded, de ciencias sociales, el Social Science Citation Index, o de artes y humanidades, Arts and Humanities Citation Index. Y dentro de estos 3 índices se consideran que se encuentran las revistas, no solamente las más relevantes a nivel global, las de mayor calidad, sino también las de mayor impacto, al cumplir con los criterios de impacto mínimos requeridos para estar dentro de nuestras top journals, nuestro gold estándar de toda la Web of Science. Una vez que la revista ingresa dentro de la plataforma, la revista sigue siendo monitoreada, sigue siendo evaluada. Tiene que mantener los criterios de calidad. Si la revista, por ejemplo, deja de cumplir con criterios de impacto, entonces puede ser trasladada al índice de citas de fuentes emergentes, al ESI, siempre y cuando mantenga los de calidad, los 24 criterios de calidad. Cuando la revista cumple además con los criterios de impacto, entonces vuelve a posicionarse dentro de uno de las 3 índices de alto impacto dentro del núcleo central de la Web of Science. Si la revista pierde calidad, no cumple con los criterios mínimos requeridos en cuanto a la calidad de la publicación, la calidad del contenido, los criterios considerados de calidad por nuestro equipo editorial, entonces la revista es removida de la plataforma. Esto es un resumen del proceso de evaluación y selección de revistas, del cual las revistas aplican, tienen que iniciar por un proceso de selección inicial. Si cumple con cada uno de estos criterios, el resultado es satisfactorio, entonces se empieza con la selección editorial. Si no completa la postulación, puede volver a enviar tan pronto como haya corregido los fallos de lo que necesita la revista. Cuando el resultado es satisfactorio, entonces inicia con la selección editorial.
Si no cumple con alguno de los requerimientos de la selección editorial, entonces se regresa la revista, no pasa por la evaluación, pero puede volver a enviar la publicación editorial tan pronto como se hayan corregido los fallos. Si cumple también con los criterios de la selección editorial, entonces inician con la evaluación editorial. En esta etapa, aquellas revistas que no pasen la evaluación editorial, se regresa al editor y se pasa por un periodo de embargo de al menos de 2 años para que la revista pueda ser reevaluada. Cuando la revista cumple con los criterios de la evaluación editorial, entonces, y ya pasó por todas las etapas, se incluye en el Emerging Sources Citation Index e inicia la evaluación del impacto. Cuando las revistas del ESI cumplen además con los criterios de impacto, entonces es trasladada al índice de alto impacto que le corresponda. Si la revista no pasa la evaluación editorial de impacto, se incluye y continúa cubierta en el Emerging Sources Citation Index. La reevaluación de la revista, en este sentido, puede estar sujeta a un embargo de 2 años. Una vez que las revistas son indexadas dentro de la Web of Science, cada uno de los documentos, cada uno de los metadatos del documento son completamente ingresados dentro de la plataforma. Y esto nos permite poder dar seguimiento a la investigación publicada en cada una de las revistas que están indexadas dentro de la Web of Science. Se registran los diferentes campos de todos los documentos, de todos los tipos de documento, información completa del título, información completa de cada uno de los autores que publicaron en el documento, información de la revista, la fecha de publicación, el resumen o abstract. Se da seguimiento a la conexión de citas que tienen cada uno de los documentos, en dónde han sido citados, cuáles son las referencias citadas que utilizaron, e incluso registros relacionados, que son registros que citaron alguna de las referencias que también citó un documento de mi interés. Si están compartiendo o si han citado las mismas referencias o algunas de las referencias que citaron en común, probablemente son registros con temas en común. Términos controlados y palabras clave de los autores también, cada una de las palabras claves del autor y también palabras claves desarrolladas por la Web of Science. Información sobre financiamiento, desde el 2008 a la fecha, toda la información sobre las entidades financiadoras que aportaron al documento, que apoyaron al documento, se registra el nombre de la entidad, el número de concesión, el texto de financiación, etc. Se da seguimiento a las métricas de las revistas, todas aquellas revistas en donde se publicó la investigación. Se da seguimiento a aquellas que tienen factor de impacto. Se registra el factor de impacto de la revista, el cuartil al cual pertenece de acuerdo a su categoría temática, información del editorial, etc. Y entonces, para poder acceder a la Web of Science, el día de hoy vamos a descubrir los documentos más relevantes y los datos más relevantes para avanzar en nuestra investigación. ¿Y de qué forma lo podemos hacer? Utilizando la Web of Science. Como les comenté, dentro de la Web of Science ya se hizo una selección de contenido de documentos de revistas, de las revistas más relevantes de todos los miles y miles de revistas que se publican constantemente. Estas revistas pasaron por ese proceso de evaluación y de selección para estar dentro de la plataforma. Nosotros podemos recuperar información desde cualquier fuente, pero si queremos tener la información previamente evaluada y seleccionada, la tenemos a través de la Web of Science. ¿Cómo accedemos a la Web of Science? Conectados a la red de mi institución.
La Web of Science es una suscripción institucional, por lo tanto, para poder acceder a WOS, tienen que ingresar a través de la página de la biblioteca de su institución. O bien, conectados a la red de su institución, solamente teclean webofscience.com y los lleva a esta página principal de WOS. La autenticación con las instituciones es vía IP, por lo tanto, cualquier computador que esté conectado a la red de la institución puede acceder a la Web of Science. Obviamente, siempre y cuando la institución tenga suscripción a Web of Science. También podemos acceder a través de la página de la biblioteca de mi institución. Vamos a recursos suscritos, a bases de datos, al área de investigación. Algunas instituciones vinculan el acceso a Web of Science desde el área de investigación o desde la página de la biblioteca para tener los recursos suscritos a la mano de la propia institución. Entonces, cuando nosotros ingresamos a WOS, yo les recomiendo que se registren como usuarios de Web of Science. Independientemente del registro que hacemos a través de la página de la institución, ¿sí? A veces cuando entramos obviamente vía remota, fuera de los rangos de la institución, que ingresamos a la página de la biblioteca, nos pide registrarnos como usuarios de la universidad, de la institución. Bueno, nos registramos como usuarios de la institución, ingresamos, como usuarios de la institución y posteriormente vamos a localizar a la Web of Science dentro de los recursos suscritos por mi institución. Una vez dentro de la Web of Science, entonces, es importante que se registren, pero como usuarios de la Web of Science. Hay una opción de iniciar sesión o de registrarse. Cuando ustedes se registran a Web of Science, les va a permitir utilizar todas las funcionalidades de la herramienta e incluso van a poder vincular directamente con los otros recursos, las herramientas complementarias de la Web of Science que están disponibles para todos los investigadores y académicos. El Master Journalist, que es el listado oficial de todas las revistas que hay dentro de la plataforma. Publons, que es la herramienta que nos permite generar un perfil público de investigador o de revisor. Es la plataforma online líder de revisores por par, en donde podemos ir agregando todas nuestras revisiones o todas nuestras publicaciones, independientemente de si son incluso revistas indexadas en Web of Science. Cuando generamos este perfil público, se nos genera un número único de investigador a nivel global, el Web of Science Researcher ID, que ayuda a la desambiguación de autores a nivel global, porque como ustedes agregan todas sus publicaciones, independientemente de las variantes de nombre de autor con las que hayan publicado, ese número único de investigador permite dar seguimiento a la actividad científica de un investigador en particular. También con el registro podemos enlazar a otras herramientas suscritas a Web of Science o gestionar nuestro biblioteca en línea de EndNote, en donde podemos ir guardando todas nuestras referencias bibliográficas, compartiendo dichas referencias bibliográficas, redactando nuestro manuscrito al insertar la herramienta de cita mientras escribes en Word, encontrar la mejor revista potencial para publicar, etc. EndNoteClick es una herramienta también gratuita que podemos instalar en nuestro navegador preferido. Aquí sí necesitamos registrarnos y cuando registramos EndNoteClick, yo les recomiendo también que lo hagan conectados a la red de su institución. ¿Por qué? Porque EndNoteClick se instala primero en su navegador preferido, ya sea Chrome, Firefox u Opera, ¿sí? Se va a instalar en el navegador. Y al instalarse en el navegador, trabaja con más de 20,000 páginas web, incluyendo la Web of Science.
busca la mejor versión de texto completo en formato PDF, ya sea en Open Access, y si lo instalamos conectados a la red de nuestra institución, también busca todos nos arroja, nos entrega la mejor versión de texto completo en PDF de los recursos que tiene suscrito mi institución. ¿Ok? Desde cualquier documento en el cual me encuentre. Y bueno, cuando descargan e instalan en un clic, les va a pedir que agreguen el nombre de su institución de la cual forman parte. ¿Ok? Tengo una pregunta por aquí. Muchísimas gracias por las preguntas. Silvana Castillo me pregunta. Buen día Silvana, buen día a todos. ¿El número único que genera Poblons es diferente al ORCID? Sí, así es, Silvana. De hecho, Poblons y ORCID se sincronizan mutuamente. Desde ORCID ustedes pueden agregar todo lo que tienen en Poblons o viceversa. Desde Poblons ustedes pueden, al agregar sus documentos, pueden sincronizar con lo que ya tienen en ORCID u ORCID. Y en Web of Science, cuando hacemos búsquedas de documento por el número único de identificador de autor, trabaja tanto con Researcher ID, que es el de Poblons, Web of Science Researcher ID, y el número ORCID. Son dos identificadores diferentes, pero que se complementan entre sí. ¿Ok? Poblons, además de ofrecer la visibilidad de sus publicaciones, de ofrecer una visibilidad como investigador a nivel global, también es una plataforma líder de revisor por par. Todas aquellas revisiones que han realizado los académicos también las van dando de alta a través de Poblons y reciben reconocimientos por parte de las editoriales, del nombre de la publicación a la cual han aportado. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez que nos registramos e iniciamos sesión dentro de Web of Science, nosotros vamos a buscar, como el día de hoy, vamos a buscar los documentos y los metadatos y los datos más relevantes para avanzar en nuestra investigación. Entonces vamos a la opción de buscar. Nosotros podemos cambiar el idioma de la plataforma al idioma que mayor nos convenga, a nuestro idioma local. Vamos a buscar, y cuando buscamos dentro de los documentos en Web of Science, podemos buscar en función de los campos de cada uno de los documentos, ya sea si no sabemos en qué campo, si está en el título, en el abstract, en las palabras claves, etcétera, en el DOI, etcétera, vamos a buscar en todos los campos, o bien podemos buscar específicamente en el tema de la investigación. Por ejemplo, cuando quiero recuperar registros, documentos sobre un tema en específico, voy a buscar por tema y me va a hacer la búsqueda de acuerdo a los términos que yo coloque en el tema. Me va a hacer la búsqueda en el título, en el abstract y en las palabras claves del autor y las desarrolladas por WOS, las Keyword Plus. Cuando hacemos búsquedas por tema, dado que vamos a buscar el tema de nuestra investigación, por ejemplo, es importante que realicemos la búsqueda con términos en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque como ustedes bien saben, el idioma oficial de la ciencia es el inglés. Para poder expandir la información, la investigación, es necesario, y el idioma también global de comunicación actualmente sigue siendo el inglés. Entonces es necesario que podamos encontrar esta información en por lo menos el título, el abstract o las palabras claves de cada uno de los documentos en inglés, ¿ok? Independientemente del idioma del documento publicado o de la revista, están los diferentes idiomas de todas las editoriales del mundo, también que podemos delimitar, que si bien el tema yo lo coloqué con términos en inglés, el idioma sea en portugués, en español, en francés, etcétera, del documento que quiero investigar. ¿Ok? También puedo hacer la búsqueda por título
el título completo del artículo, el nombre de los autores, el nombre de la publicación, año de publicación, la institución de afiliación de los autores. Por ejemplo, cuando quiero buscar la producción científica de una institución en particular en alguna ventana de tiempo. También, como les comentaba, más de 16,000 instituciones han sido normalizadas dentro de Web of Science. Por lo tanto, podemos dar seguimiento a la actividad científica publicada de cada una de estas instituciones sin omitir datos de estas instituciones. Información también de la entidad financiadora, por ejemplo, encontrar todos aquellos documentos que ha financiado un organismo, una institución en particular, por un tema, por ejemplo, de interés, por un área de interés, nombre del editorial, por la fecha de la publicación, por el que busque dentro del abstract. Todos los documentos en WOS tienen un número único, el número de acceso de WOS. Ustedes van a ver dentro de cada uno de los documentos un número único de WOS, la dirección. Aquí, si bien está el nombre de la institución que aparece en el campo de dirección del documento, también hay información específica sobre, por ejemplo, la facultad, el laboratorio, el centro de investigación, etcétera, de la afiliación del autor que publicó en el documento. Entonces, también el país. Entonces, también podemos buscar en el campo de dirección. Identificador de autor. Aquí nosotros podemos buscar en relación al Web of Science Researcher ID o al número ORCID. Palabras claves de los autores, título de la conferencia, tipo de documento. En Web of Science no solamente se encuentran indizados los artículos de las revistas, se encuentran todos los tipos de documento de la publicación. Número DOI del documento, nombre del editor, el número de subvención del financiamiento, si trabajan bajo una autoría conjunta, palabras claves desarrolladas por WOS, el idioma, número de PubMed, o todas las revistas que están indexadas en Web of Science pertenecen al menos a una de 254 categorías temáticas. En todos estos campos podemos hacer una búsqueda para localizar información. O bien, en la búsqueda avanzada incluso tenemos más campos con los cuales podemos buscar dentro del documento información más específica, y en este caso podemos trabajar y recuperar datos más exactos para nuestra investigación. A través de la búsqueda avanzada tenemos que crear un parámetro de búsqueda utilizando etiquetas de campo y enlazándolos con los operadores booleanos AND, OR o NOT. Cuando, por ejemplo, por tema buscamos un tema en especial o dos temas que se incluyan en el documento, dos términos que se incluyan en el documento o que no se incluyan ciertos autores, o que el nombre de la publicación sea además el tema y el año de publicación, etc. E incluso podemos combinar búsquedas que se van registrando en nuestro historial de búsqueda. O también en nuestro historial de búsqueda se van registrando toda la información que voy buscando, ya sea a nivel de búsqueda de documentos, o bien cuando ingreso a un registro en particular. Y estas búsquedas puedo compartir el enlace del resultado de búsquedas o del artículo, o crear una alerta a la búsqueda, de tal forma que voy a recibir en forma diaria, semanal o mensual un email, en el email que registré, un email indicándome cuando un nuevo documento que cumpla con mis parámetros de búsqueda sea indexado dentro de la plataforma. Entonces aquí tengo todo el historial de búsquedas. Y ahora vamos a buscar también
cuando hacemos búsquedas, esto fue de documentos, la búsqueda básica o búsqueda avanzada, pero también podemos buscar en base a los documentos por referencias citadas. Esto es, por ejemplo, se da el caso de que, por ejemplo, la revista no está indexada en la Web of Science, pero podemos saber qué artículos, qué documentos dentro de WOS están citando la revista en donde yo publiqué, o mi artículo que publiqué, o la revista de mi editorial. ¿Sí? Voy a colocar aquí los datos de mi artículo o los datos de la revista para obtener información del listado en donde ha sido utilizada esta información como referencia para publicar nueva investigación en documentos que están indizados en las revistas indexadas en Web of Science. Estructura está relacionado con búsquedas de estructuras químicas y es para aquellas instituciones que suscriben a los índices de química. ¿Okay? Además de hacer una búsqueda por documentos, también podemos buscar por investigadores, y aquí nos recupera un registro de autor, un registro único de autor. Se ha trabajado, también se ha colaborado con autores para también desambiguar el nombre de su autoría, sus diferentes variantes de nombre de autor. Aquí, por ejemplo, podemos buscar por nombre de autor y conforme vamos colocando datos de un investigador, ¿sí? Me va dando las posibles opciones de, por ejemplo, apellido o de nombre. Cuando vamos colocando iniciales, letras, etcétera, me va dando datos para poder trabajar y la mayor relación entre apellido y nombre de los autores. O bien por el número único de identificador de autor, en donde me recupera la información exacta del listado de publicaciones de un autor por su número único de autor, ya sea su Web of Science Research ID o su número ORCID. Y entonces me ofrece el perfil del autor, el registro de autor, en donde vienen listadas todas sus publicaciones, de la mayor citada a la menor citada, sus colaboradores top, su liderazgo como autor, ya sea como primer autor, último autor o autor de correspondencia, sus métricas con base a las publicaciones que se encuentran dentro de Web of Science, de la colección principal de la Web of Science. Entonces, supongamos que yo estoy haciendo una investigación, vamos a encontrar los datos y los documentos más relevantes para mi investigación. Para esto, por ejemplo, yo les recomiendo que cuando busquemos en el caso de documentos, si queremos buscar algo en específico, por ejemplo, por tema, y el ejemplo que tengo el día de hoy, por ejemplo, es si estoy haciendo una investigación sobre la neumonía y el COVID, sí, yo puedo buscar que dentro del documento incluya el término de neumonía o de COVID en el tema. Recordar que busca en el título, abstract y en las palabras claves. Y además puedo agregar que únicamente quiero aquellos documentos que sean dentro de la categoría de Web of Science. Son 254 categorías temáticas. Y puedo seleccionar, por ejemplo, medicina general interna. Y entonces le doy buscar y tengo 2.962 documentos dentro de la colección principal de la Web of Science. Perdón, aquí les voy a volver. Es súper importante definir en dónde vamos a buscar los documentos, ¿ok? Entonces yo aquí puedo seleccionar en qué bases de datos voy a trabajar. Puede ser en el Cielo Citation Index o puede ser en todas las bases de datos que tengo suscrita a mi institución, están todas las bases de datos, o bien selecciono en las bases de datos con las cuales quiero trabajar.
¿ok? O bien puedo seleccionar, por ejemplo, únicamente quiero trabajar con la colección principal de la Web of Science y en qué índices dentro de la colección principal de la Web of Science quiero trabajar. ¿Ok? Entonces voy a seleccionar los 3 índices de alto impacto, los Conference Proceedings, los Book Citation Index y los Emerging Sources Citation Index. Entonces yo selecciono desde qué índices, desde qué base de datos quiero recuperar la información. Entonces le doy buscar, sí, y ahora tengo 2.692 documentos sobre neumonía y COVID en medicina general interna. ¿Okay? Entonces, si bien son los documentos más relevantes de las revistas de mayor relevancia y de mayor impacto a nivel global, son 2.692 documentos. Entonces, yo también siempre pensando en cuál es el objetivo de la búsqueda de la información. Por ejemplo, de estos 2.692 documentos, ¿sí? Yo tengo opción del lado izquierdo para refinar mis resultados. Yo puedo seguir buscando, por ejemplo, es entre el 2020 y 2022 estas publicaciones. Y 2.428 son de acceso abierto, de acceso anticipado son 48, revisiones son 464 y artículos altamente citados son 117, corresponden al 1% de lo más citado a nivel global dentro de sus categorías temáticas de lo que se ha publicado, bueno, aquí en los últimos 10 años. Y 27 son lo top en la investigación, ha sido lo más citado en los últimos 2 meses de lo que se ha publicado en los últimos 2 años. Entonces aquí son los hot papers. Entonces tengo aquí la tendencia de la investigación sobre COVID y neumonía, lo más citado, lo más utilizado últimamente por la comunidad académica y científica global. Puedo seleccionar también los de acceso abierto, por ejemplo, puedo refinar. Son 2.428 de acceso abierto y siguen siendo 115 y 27 lo altamente citado. También puedo ver, por ejemplo, y revisiones son 36, puedo refinar. Y aquí, por ejemplo, puedo ver más información. Del lado izquierdo puedo seguir refinando. Si son únicamente, bueno, aquí son artículos de revisión, son información sobre la editorial, sobre las publicaciones, sobre acceso abierto, qué tipo de acceso abierto son estos documentos, si acceso abierto dorado, verde y publicado, verde y enviado, de qué países, etcétera. Yo aquí también puedo seguir seleccionando para seguir refinando y obteniendo lo más relevante para mi investigación. ¿Okay? Está ordenado conforme yo seleccione. Yo aquí tengo del más reciente primero, yo tengo la opción de configurar cómo quiero ordenar mis resultados en ajustes generales, en mis datos, en mi registro, el idioma automáticamente cada vez que inicie la sesión, el efecto por defecto, cuál es la base de búsqueda, cuántos campos quiero encontrarme para no estar agregando, hasta 3 campos puedo seleccionar para hacer mis búsquedas y cómo quiero ordenar mis resultados. ¿Okay? Entonces todo esto está dentro de la búsqueda. Perdón, me fui a nuevamente, voy a seleccionar los de revisión, son 36. ¿Ok? Entonces yo aquí los tengo del más reciente primero. Este es el artículo más reciente publicado en mayo del 2021. Sí, es un artículo Open Access, altamente citado dentro de su categoría temática. Le doy clic. Y como tengo instalado el EndNoClick, automáticamente me arroja la mejor versión de PDF en texto completo. Entonces aquí los datos que yo puedo recuperar por cada uno de los documentos, primero revisar, obviamente, bueno, aquí tengo información sobre el autor, puedo ir a su perfil en Publons o en ORCID, por ejemplo,
información sobre la publicación en donde está publicado este artículo. Es una revista de medicina general interna que se encuentra en el cuartil 2 con base a su factor de impacto. Está en la posición 82 de 167 revistas con base a su factor de impacto. Información sobre el resumen o abstract, palabras claves del autor u otras palabras claves desarrolladas por WOS que me permiten enlazar a otros documentos que tengan que ver con cada una de estas palabras claves. Por ejemplo, la dirección de afiliación del autor, un correo electrónico que me permite estar en contacto, ya sea para colaboración, para petición de copia, para dudas sobre el artículo, etcétera. Información, por ejemplo, si mi institución suscribe a otras bases de datos, también tengo los propios términos de esas bases de datos que me entrelaza a la información del documento. Nuevamente información de la revista y todas las referencias que citó este documento. Se utilizó 75 documentos para publicarse. Si son parte de Web of Science, de revistas indexadas en WOS, me permite dar seguimiento a cada uno de estos documentos. Tengo la conexión de citas también, en dónde han sido citados, qué referencias utilizó cada documento. Como les comentaba, tenemos información de cada una de las referencias que citó el documento de mi interés. Y cada una de las referencias a su vez tiene su propia conexión de citas. Puedo encontrar de cada una de las referencias citadas, no solamente obviamente la información de este documento que seguramente va a aparecer dentro de estas 267 citas, pero también otros documentos que citaron a los mismos documentos o las referencias que utilizó cada una de estas referencias citadas. Entonces, desde un documento de Web of Science nosotros nos podemos extender tanto como queramos para nuestra investigación. Está la conexión de citas. Aquí este documento, que otras publicaciones se han realizado citando este documento, podemos ir a ver hacia dónde va la investigación o nuevamente las referencias que citó, o dentro de la Web of Science, nuevamente dependiendo de las bases de datos que suscriba mi institución, puedo ir a ver hacia dónde va la investigación en otras áreas áreas del conocimiento o en otras regiones del mundo, por ejemplo, que se ha publicado sobre con referencia a este documento o referenciando este documento. También otros artículos que puede ser, o documentos que puede ser que coinciden con palabras claves, con referencias citadas, etcétera, que puede ser de mi interés revisar. También tengo aquí una relación de documentos, las citas más recientes que tuvo, el uso que se le dio a este documento dentro de la comunidad académica WOS, si se imprimió, si se exportó, si se envió por email, desde los últimos 180 días o desde el 2013, en qué índice se encuentra la revista indexada de este documento, y puedo exportar cada uno de los campos del documento a EndNote Online, por Excel, enviarlo a mi correo electrónico, etcétera. O bien, si ya revisé y es un documento que aporta a mi investigación, a través de NoClick le doy clic nada más al icono que me aparece y recupero el texto completo del documento para entonces sí estudiarlo completamente y poder ya sea descargarlo en mi computador, compartirlo, exportarlo a mi gestor de referencias preferido, ir a la página de la revista, etcétera. ¿Ok? O bien también tengo las otras opciones siempre de acceso gratuito al documento cuando está disponible, o bien también puedo analizar estos datos sobre neumonía y COVID de medicina general interna y puedo encontrar, por ejemplo, las categorías. Está principalmente en la primera opción es las categorías a las cuales pertenecen estos 36 documentos, principalmente en medicina general interna, pero también en Healthcare Science Services o en Medicine Research Experimental hay pertenecen a la vez también a
Puedo ver, por ejemplo, en qué revistas, en títulos de publicación, en qué revistas se publicó esta investigación en esta área. Recuerden que ha sido lo más citado en los últimos 2 años y en el último, en los últimos 2 años dentro de su categoría temática, lo top de la investigación. Aquí está en estas revistas se publicaron, cuántos documentos se publicaron en cada una de las revistas. Probablemente esta información de revistas pueda ser de utilidad para mí, para considerarlas, para enviar mi documento a publicarse, para investigar más, para ver si lo tengo en lo que están investigando los académicos, los investigadores de mi institución, tengo en el acervo estas publicaciones disponibles, etcétera. Entonces también, por ejemplo, los autores, quiénes son los líderes de opinión que publicaron sobre este tema en esta área y que han sido altamente citados. Tengo información de que cuántos documentos ha publicado cada uno de estos investigadores, las agencias de financiamiento, las entidades financiadoras también que aportaron a esta investigación. También tengo la información, las agencias de financiamiento que pueden ser también de mi interés para tener información y poder contactar con base a mi propia investigación. O bien, en los países, de qué países o de qué instituciones, las afiliaciones de los investigadores, de qué instituciones son los investigadores que han publicado sobre este tema en esta área, o bien no solamente de las instituciones. Bueno, aquí siempre voy a tener un mapa de árbol o un gráfico de barras y lo puedo descargar para presentaciones, para reportes, etcétera. Puedo también ver, por ejemplo, los países o de acceso abierto o el idioma, etcétera. Yo puedo analizar conforme yo necesito recuperar datos o información para mi investigación. Principalmente son de Estados Unidos, 11 documentos de autores de Estados Unidos, de Inglaterra, de Italia, de Canadá. También podemos ver la colaboración que hay entre estos países que se han publicado sobre este tema en esta área, ¿ok? Y bueno, pues el día de hoy yo les quería compartir cómo pueden recuperar los documentos más relevantes y los metadatos más relevantes para avanzar en su investigación. Recordándoles sobre las herramientas y recursos de Web of Science. También tienen disponible la aplicación Mayra, My Research Assistant de WOS, que lo pueden descargar en sus dispositivos móviles, ya sea en iOS o en Android. Pueden llevar a Web of Science a cualquier lugar en el cual se encuentren. Con el registro que hicieron también, como al ser usuarios de WOS, tienen mayor funcionalidades. Está abierto, está disponible para todos los investigadores a nivel global. Los que su institución no suscriben a WOS pueden crear una cuenta dentro de Mayra, My Research Assistant, y tener disponibilidad de recuperar información desde Web of Science. Al tener suscripción, obviamente este acceso se amplía. Pueden buscar y guardar información de revistas líderes en el mundo, crear fuentes de investigación curadas, compartir artículos y revistas, informarse sobre las fuentes de financiamiento, etcétera. En NoClick, no se olviden de descargar en NoClick, de instalarlo. El listado oficial de revistas. Si quieren saber si una revista está indexada o no en Web of Science, el Master Journalist de Clarivate es la página en donde se encuentra el listado oficial de revistas de Web of Science. Incluso pueden descargar el listado de revistas, pueden hacer búsqueda por áreas, por Open Access, por país, por editorial. O también pueden trabajar con Match Manuscript, que nos ayuda a encontrar la mejor revista potencial para publicar de todas las revistas que están indexadas en WOS, agregando nuestro título y nuestro abstract en inglés para que haga una recuperación con base a las palabras claves que yo coloqué versus las palabras clave de las revistas que están indexadas dentro de Web of Science. Publons, también no se olviden de generar su perfil en Publons para que
puedan obtener un número único de investigador a nivel global, su website Researcher ID, cuando agregan todas sus publicaciones. Sincroniza con Web of Science, sincroniza con ORCID, o bien pueden navegar de forma gratuita a través de Poblons e identificar a los investigadores en un área, a los revisores en un área, las publicaciones, etcétera. EndNote Online también lo pueden utilizar al haber generado un perfil en WOS, una cuenta, perdón, en WOS. Pueden dar clic en donde dice EndNote como gestor de referencias, y más que un gestor de referencias los ayuda no solo a mantenerse organizado, a agregar referencias desde WOS o desde cualquier otra página web, también les permite colaborar, compartir esas referencias entre grupos con alumnos. El plugin de cita mientras escribes en Word para poder trabajar con más de 4.500 estilos bibliográficos con un solo clic y encontrar también la mejor revista potencial para publicar. Eso es todo por el día de hoy. Yo les agradezco su participación, su permanencia. Mi nombre es Susana Meneses y formo parte del equipo de especialista de soluciones de Clarivate Latinoamérica Cono Sur. Nos vemos en una próxima sesión. Muchísimas gracias a todos por su participación. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego.